El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol cuando la voz de Leonardo Castellano rompió el silencio como una navaja. No me mires así, Scarlett. Sus manos agarraron el borde de su escritorio de caoba, con los nudillos blancos por el esfuerzo. La mujer, paralizada junto a la puerta de su despacho, con los productos de limpieza esparcidos a sus pies, acababa de presenciar algo que podría costarle la vida. Pero no era el miedo en sus ojos esmeralda lo que le oprimía el pecho. Era algo mucho más peligroso. Compasión. ¿Cómo qué? Susurró ella, con una voz apenas audible por encima del ruido de la tormenta que azotaba Miami fuera de las ventanas de su despacho en el ático. Como si vieras algo en mí que vale la pena salvar. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla, cruda y vulnerable, de una manera que habría sorprendido a cualquiera que conociera a Leonardo Castellano, el hombre más temido del sur de Florida. Pero Scarlett Hayes no era cualquiera. Era la señora de la limpieza que había sido invisible en su mundo durante meses hasta ese momento, cuando entró en el momento equivocado y lo vio en su faceta más humana. Y ahora todo estaba a punto de cambiar. 3 horas antes, Scarlett Hayes había sido invisible. Así era como ella prefería estar en las relucientes torres de Castellano Enterprises, donde limpiaba las oficinas después del horario laboral, cuando el edificio se vaciaba de trajes caros y susurros peligrosos. Ser invisible significaba estar a salvo. Ser invisible significaba que podía trabajar en sus 3 empleos, pagar sus facturas cada vez más elevadas y tal vez, solo tal vez, ahorrar lo suficiente para sacar a su hermana pequeña de su barrio antes de que las calles se cobraran otra víctima. Empujó su carrito por el pasillo de mármol de la planta 42, con sus zapatillas gastadas silenciosas contra la piedra pulida. La planta ejecutiva siempre se sentía diferente por la noche, cargada con el peso de los secretos y el poder que flotaban en el aire como una colonia cara. La mayoría de las oficinas estaban a oscuras, sus ocupantes se habían ido hacía tiempo a sus mansiones y áticos, pero la luz aún se derramaba desde la oficina de la esquina al final del pasillo, la oficina de Leonardo Castellano. Scarlett llevaba 8 meses limpiando su espacio, siempre cuando él no estaba, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Ya conocía sus hábitos, la forma en que dejaba su taza de café en el lado izquierdo de su escritorio, cómo guardaba una sola rosa blanca en un jarrón de cristal junto a la ventana, que reemplazaba por una fresca cada mañana. Sabía que trabajaba hasta tarde los jueves, por lo que siempre dejaba su oficina para el final las otras noches. Pero esta noche era diferente. Esta noche su supervisor había llamado para decir que estaba enfermo, lo que había trastocado el horario. Esta noche llevaba 3 horas de retraso y no tenía más remedio que limpiar a su alrededor si era necesario. Llamó suavemente al marco de la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Señor Castellaniano, siento molestarle, pero tengo que entrar. Su voz era más áspera de lo que ella esperaba, áspera de una manera que le provocó un escalofrío inesperado. Scarlett empujó su carrito hacia adentro, manteniendo la mirada baja, tal y como le habían enseñado. No mires, no escuches, no existas, pero podía sentir su presencia como una fuerza física, dominante e intensa, incluso desde el otro lado de la habitación. Lo había visto antes de pasada, alto, de cabello oscuro, con ese tipo de belleza peligrosa que pertenece más al cine que a la vida real. Pero de cerca, el aire mismo parecía vibrar con su energía. «Seré rápida», murmuró, dirigiéndose hacia las ventanas con sus productos de limpieza. «Ni siquiera notarás que estoy aquí». Se le escapó un sonido grave, a medio camino entre una risa y un suspiro. «Créeme, cariño, sé que estás aquí». El cariño expresado en esa voz áspera y aterciopelada hizo que le temblaran las manos mientras rociaba el cristal. Podía ver su reflejo en la ventana, sentado detrás de su enorme escritorio, pero se obligó a concentrarse en su trabajo. Los hombres ricos como el Leonardo Castiano no se fijaban en mujeres como ella, salvo para darles órdenes o quejarse. «¿Cómo te llamas?». La pregunta la pilló desprevenida. Se giró ligeramente, sin levantar la vista. «Scarlett, señor». «Scarlett Hayes». «Scarlett».
Lo repitió lentamente, como si estuviera saboreando un vino. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 8 meses, señor. Se dispuso a limpiar el polvo de su estantería, hiperconsciente de cada respiración, de cada pequeño movimiento que él hacía. ¿Y en 8 meses? Es la primera vez que hablamos. No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. Sí, señor. Normalmente trabajo cuando las oficinas están vacías. Mírame, Scarlett. La orden era suave pero ineludible, en contra de todos sus instintos, que le gritaban que mantuviera la cabeza gacha. Se giró y le miró a los ojos. El impacto fue inmediato y devastador. Sus ojos eran del color del chocolate negro, enmarcados por unas pestañas gruesas que deberían haberle dado un aire femenino, pero que solo contribuían a su atractivo masculino. Había inteligencia y peligro en ellos, pero también algo que parecía casi soledad. Mejor, murmuró él, y ella se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Tienes unos ojos preciosos. ¿Te lo ha dicho alguien alguna vez? El calor le inundó las mejillas. Debería volver al trabajo. ¿Deberías? Se recostó en la silla y la estudió con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Dime algo, Scarlett Hayes. ¿Qué ves cuando me miras? La pregunta fue tan inesperada, tan personal, que casi se le cae el paño del polvo. No lo entiendo. Es una pregunta sencilla. La mayoría de la gente ve a un monstruo. Algunos ven una oportunidad de negocio. Unos pocos ven un objetivo. Su voz era conversacional, pero había algo agudo debajo. ¿Qué ves tú? A Scarlett se le secó la garganta. Debería mentir. Debería darle la respuesta que él esperaba, pero algo en su expresión la detuvo. Debajo del traje caro y la peligrosa reputación, vio agotamiento, aislamiento. Un hombre que inspiraba respeto a través del miedo, pero que había olvidado lo que se sentía al ser visto de verdad. Veo a alguien cansado, dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una confesión. La expresión de Leonardo cambió. La sorpresa se reflejó en sus rasgos antes de que su máscara volviera a colocarse en su sitio. Cansado, repitió. Una valoración interesante. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hermana. ¿Puedes comprar leche de camino a casa y quizá algunas de esas galletas que te gustan? El sencillo mensaje de su hermana de 17 años la devolvió a la realidad. Ese no era su mundo. Ella era una señora de la limpieza que estaba manteniendo una conversación surrealista con uno de los hombres más poderosos de Miami. Un hombre cuyos negocios no quería pensar demasiado. Debería terminar, dijo, acercándose a su escritorio para limpiar el polvo de la superficie. Por supuesto. Pero él no apartó la mirada de ella, y ella podía sentir su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando se acercó al pisapapeles de cristal que había sobre el escritorio, sus manos se rozaron. El contacto fue breve, accidental, pero le provocó una descarga eléctrica en el brazo. Se echó hacia atrás, a punto de dejar caer el pisapapeles, y se encontró mirándole a los ojos de nuevo. Cuidado, dijo él en voz baja. Vale más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Lo siento, yo... Ella jugueteó con el cristal, con las manos temblorosas. Scarlett, dijo él con voz más suave ahora. Respira. Ella lo hizo inspirando con dificultad y percibiendo su aroma. Una colonia cara mezclada con algo singularmente masculino. Cuando levantó la vista, él la observaba con una expresión que ella no podía descifrar. ¿Cuántos años tienes? 24. Y tienes 3 trabajos. No era una pregunta. De alguna manera lo sabía. ¿Cómo lo has? Me dedico a saber cosas. Se movió alrededor del escritorio con una elegancia depredadora. La pregunta es, ¿por qué una mujer hermosa e inteligente se mata a trabajar limpiando oficinas? El cumplido la golpeó como un golpe físico. Hermosa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había llamado hermosa? Tengo responsabilidades. Familia, asintió sin confiar en su voz. Y tienen suerte de tener a alguien que se preocupa tanto por ellos. Ahora estaba más cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el brillo dorado de sus ojos oscuros. ¿Pero quién cuida de ti, Scarlett? La pregunta rompió algo dentro de su pecho. Yo cuido de mí misma. No es lo mismo.
Antes de que pudiera responder, el ascensor sonó en la distancia, seguido del sonido agudo de unos tacones sobre el mármol. La expresión de Leonardo cambió al instante y la calidez desapareció tras una muralla de fría profesionalidad. ¿Esperas a alguien?, preguntó Scarlett, apretando la mandíbula. Por desgracia, la mujer que irrumpió en la oficina de Leonardo se movía como si fuera la dueña del mundo, y en muchos sentidos lo era. Victoria Ashford era una heredera de la vieja Miami envuelta en seda de diseño, con un cabello rubio platino cuyo mantenimiento costaba más que lo que Scarlett ganaba en 6 meses, y una sonrisa tan afilada que podía cortar cristal. Leo, querido, ronroneó Victoria, deslizando la mirada sobre Scarlett como si fuera un mueble. No me había dado cuenta de que estabas entreteniendo al personal. Scarlett sintió que el calor le inundaba las mejillas, pero antes de que pudiera coger su carrito y huir, la voz de Leonardo cortó la tensión como una navaja. La señorita Hayes está trabajando, Victoria, algo con lo que quizá no estés familiarizada. El insulto fue pronunciado con tal elegancia y naturalidad que Victoria tardó un momento en registrarlo. Cuando lo hizo, su perfecta sonrisa vaciló por un instante antes de volver a su lugar. Por supuesto, qué tonta soy. Victoria se acercó a Leonardo y le pasó la mano por el hombro de forma posesiva. Solo quería hablar de los preparativos para la gala benéfica del sábado, en la que anunciaremos nuestro compromiso. A Scarlett se le hizo un nudo en el estómago. Compromiso. Por supuesto, hombres como Leonardo Castellano no acababan con mujeres de la limpieza. Se casaban con mujeres de la alta sociedad y AES, mujeres que podían desenvolverse en su peligroso mundo con uñas cuidadas y fondos fiduciarios. No hay nada que anunciar, dijo Leonardo con voz monótona. La risa de Victoria era como cristal rompiéndose. No seas ridículo, cariño. Nuestras familias llevan meses planeando esto. La fusión entre Ashford Industries y tus empresas será el evento social de la temporada. Fusión. La palabra golpeó a Scarlett como una bofetada. No se trataba de amor, se trataba de negocios. Pero eso no hacía que doliera menos ver los dedos perfectamente manicurados de Victoria trazar patrones en el pecho de Leonardo como si fuera de su propiedad. Debería irme, susurró Scarlett, alcanzando su carrito. Sí, dijo Victoria sin mirarla. Deberías. Pero la voz de Leonardo la detuvo. Quédate. Esa sola palabra tenía tanta autoridad que Scarlett se quedó paralizada a medio paso. Los ojos de Victoria se entrecerraron peligrosamente. Leo, ¿en serio? Seguro que puedes esperar a limpiar hasta que yo diga que te quedes. Miró directamente a Scarlett, y algo en su expresión hizo que el corazón de ella se acelerara. Termina lo que has empezado. Ninguno de los dos pasó por alto el doble sentido. Victoria se sonrojó de ira, pero era demasiado educada como para montar una escena delante del servicio. En lugar de eso, se acercó a la ventana, con una postura rígida y una furia apenas contenida. Scarlett intentó concentrarse en quitar el polvo, pero la tensión en la habitación era sofocante. Podía sentir el odio de Victoria irradiando hacia ella como el calor de un fuego, y la presencia de Leonardo era una distracción constante. Cada vez que se movía, era muy consciente de dónde estaba él, de cómo la observaba con esos ojos oscuros e indescifrables. La familia Torino estará en la gala, dijo Victoria, con una voz artificialmente alegre. Espero que no haya ningún contratiempo. La expresión de Leonardo se endureció. Los torinos saben que no deben empezar nada en un evento público. Por supuesto, aunque he oído que su hijo menor ha estado haciendo preguntas sobre tus recientes adquisiciones. Algo sobre envíos perdidos. Las manos de Scarlett se detuvieron en la estantería. No debería estar escuchando esto. No podía estar escuchando esto. Pero sus pies parecían clavados al suelo. Marco Torino es un niño que juega a ser un hombre, dijo Leonardo con desdén. Deja que haga sus preguntas. Aún así, sería prudente aclarar la situación antes de que se convierta en un problema. La forma en que Victoria dijo aclarar hizo que a Scarlett se le helara la sangre. Había crecido en barrios donde la gente desaparecía por hacer las preguntas equivocadas, donde aclarar situaciones significaba algo permanente y violento. Yo me encargaré de Marco Torino si se convierte en un problema.
La voz de Leonardo transmitía una promesa que hizo temblar a Scarlett. Por supuesto que lo harás, cariño. Siempre lo haces. Victoria volvió a su lado, deslizando la mano por su brazo. Es una de las cosas que siempre he admirado de ti, tu eficiencia. Scarlett no pudo soportarlo más. La conversación despreocupada sobre la violencia, la forma en que Victoria tocaba a Leonardo como si le perteneciera, la creciente sensación de que estaba completamente fuera de su elemento en este mundo de hermosos monstruos y juegos mortales. He terminado, dijo rápidamente, abandonando el polvo a medio limpiar. Volveré mañana para terminar. Scarlett. La voz de Leonardo la detuvo de nuevo, pero esta vez no se dio la vuelta. Buenas noches, señor Castellano. Señorita Ashford. Estaba casi en la puerta cuando la voz de Victoria la siguió, dulce como la miel envenenada. Ah, y Scarlett, ten más cuidado con las oficinas que limpias y cuando lo haces. Algunas conversaciones no son para todos los públicos. La amenaza era inequívoca. Scarlett apretó con fuerza el mango del carrito, pero se obligó a asentir. Por supuesto, señora. Llegó al ascensor antes de que le empezaran a temblar las rodillas. Cuando se cerraron las puertas, vio a Leonardo mirándola a través de las ventanas de su oficina con una expresión indescifrable. Victoria estaba pegada a él, hablando animadamente, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Scarlett hasta que el ascensor se la llevó. El trayecto hacia abajo le pareció interminable. 42 pisos para procesar lo que acababa de pasar, para comprender que, de alguna manera, se había topado con algo peligroso y complicado. Leonardo Castellano no era solo un hombre de negocios, era exactamente lo que decían los rumores. Y Victoria Ashford no era solo su prometida. Era una mujer que no dudaría en eliminar cualquier amenaza a su futuro perfectamente planeado. Cuando Scarlett llegó al aparcamiento, sus manos habían dejado de temblar, pero su mente iba a 1000 por hora. Cargó su carrito en el ascensor de servicio e intentó convencerse de que mañana volvería a ser invisible, que esta noche había sido una aberración. Pero mientras caminaba hacia su destartalado Honda Civic, no podía borrar de su mente la imagen de los ojos de Leonardo, la forma en que la había mirado como si fuera algo precioso y frágil, o la forma en que su corazón se había acelerado cuando él le había dicho que se quedara. Su teléfono vibró con otro mensaje de texto de su hermana. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Llegas más tarde de lo habitual. Scarlett se quedó mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. Lo de siempre. Llegaré pronto a casa. Pero mientras conducía por las calles iluminadas con neones de Miami hacia su modesto apartamento, sabía que nada volvería a ser como antes. Había visto lo que se escondía tras la cortina del mundo de Leonardo Castellano y, lo que era más peligroso, él la había visto a ella, la había visto de verdad, de una forma que la hacía sentir hermosa y aterrorizada a partes iguales. Lo más inteligente sería pedir cambiar de piso, volver a ser invisible. Lo seguro sería olvidar cómo se había endurecido su voz al pronunciar su nombre, o cómo sus cumplidos casuales la habían hecho sentir como si pudiera volar. Pero cuando Scarlett llegó a su complejo de apartamentos, supo que no haría lo más inteligente, porque por primera vez en su vida, alguien la había mirado como si ella importara. Y aunque fuera peligroso, aunque fuera imposible, no estaba dispuesta a renunciar a eso. Todavía no. Scarlett no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Leonardo, oía la velada amenaza de Victoria, sentía la electricidad que había saltado entre ellos cuando sus manos se tocaron. Por la mañana, se había convencido de que lo más inteligente, lo único que podía hacer, era solicitar el traslado a otra planta. Pero la vida tenía otros planes. Scarlett, su supervisora, Janet, la llamó cuando llegó a la oficina de la empresa de limpieza. Justo a tiempo. Necesito que vuelvas a cubrir la planta ejecutiva esta noche. Limpieza de emergencia para una reunión importante mañana. A Scarlett se le hizo un nudo en el estómago. ¿No puede hacerlo otra persona? Todos los demás están ocupados. Además, tú conoces esa planta mejor que nadie. Janet le entregó la hoja de tareas. El señor Castellano te ha solicitado específicamente a ti. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Él la había solicitado específicamente.
Janet, creo que tal vez. Scarlett, cariño, esto es algo bueno. Cuando los jefes importantes empiezan a pedirte por tu nombre, significa seguridad laboral. No le des más vueltas. Pero darle más vueltas fue precisamente lo que hizo Scarlett durante el resto del día. Mientras trabajaba en su turno de mañana en la cafetería y en su turno de tarde en la tienda de comestibles, su mente no dejaba de dar vueltas a los ojos oscuros de Leonardo y a la forma en que la había hecho sentir vista. Cuando llegó la noche, había ensayado una docena de formas diferentes de mantener la profesionalidad, de reconstruir el muro de invisibilidad que la había mantenido a salvo. Ninguno de sus ensayos la preparó para lo que se encontró al salir del ascensor. La planta ejecutiva era un caos. Hombres con trajes caros se movían con urgencia, con voces bajas y tensas. Guardias de seguridad que nunca había visto antes se situaban en puntos estratégicos, con las manos descansando casualmente sobre armas ocultas. Y en medio de todo ello, Leonardo Castiano dirigía la tormenta con la tranquila autoridad de un general preparándose para la guerra. El envío fue interceptado en el puerto, decía uno de sus lugartenientes mientras Scarlett intentaba hacerse invisible contra la pared. La gente de Marco Torino estaba esperando. La expresión de Leonardo era de piedra. ¿Cuántos hemos perdido? 3 muertos, 2 en el hospital. La carga ha desaparecido. La sangre de Scarlett se heló. 3 muertos. Estaba escuchando hablar de asesinatos reales, de pie en un pasillo donde los hombres hablaban de la muerte como si fueran informes trimestrales. Y Marco ha desaparecido, pero lo encontraremos. Asegúrate de ello. La voz de Leonardo transmitía una promesa de violencia que hizo que a Scarlett le temblaran las rodillas. Quiero que me lo traigan vivo. Vamos a tener una conversación sobre el respeto. Debería marcharse. Debería dar media vuelta, volver al ascensor y no volver nunca más. Pero cuando dio un paso atrás, su carrito chocó contra la pared con un suave golpe que resonó como un disparo en el repentino silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Todos los hombres peligrosos de ese pasillo se fijaron en la señora de la limpieza que había oído demasiado. Scarlett se sintió como un ciervo atrapado por los faros de un coche, paralizada bajo el peso de sus miradas colectivas. «Caballeros», dijo Leonardo en voz baja, «continuaremos esto en mi oficina». Los hombres se dispersaron como el humo, dejando a Scarlett sola en el pasillo con el hombre que había ocupado sus pensamientos durante las últimas 24 horas. Pero este no era el Leonardo que le había halagado los ojos o le había preguntado quién la cuidaba. Este era su otro lado, el lado peligroso que gobernaba el inframundo de Miami con mano de hierro. «Llegas temprano», dijo, acercándose a ella con gracia depredadora. «Puedo volver más tarde», susurró ella, con voz apenas audible. No, se detuvo frente a ella, tan cerca que podía oler su colonia y ver la tensión en su mandíbula. «Tenemos que hablar». La llevó a su despacho y cerró la puerta tras ellos con un suave clic que sonó como una sentencia de muerte. Scarlett se quedó paralizada junto a su carrito, observando cómo se servía una copa de una jarra de cristal. «Whisky», le ofreció. Ella negó con la cabeza, sin confiar en su voz. «Chica lista». Dio un sorbo, estudiándola por encima del borde de su copa. «Has oído cosas esta noche, cosas que podrían ser problemáticas». «No sé a qué te refieres», mintió ella. Su sonrisa era afilada como una navaja. «No insultes mi inteligencia, Scarlett. Has oído a mis hombres hablar de negocios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?» El terror le oprimía la garganta. «No diré nada, lo juro. Solo limpio oficinas. No veo nada. No oigo nada. Para». Su voz atravesó su pánico como un salvavidas. «Respira». Intentó tomar bocanadas de aire temblorosas mientras él la observaba con esos ojos oscuros e indescifrables. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja. «Pero tenemos un problema. Ahora sabes cosas. Cosas que te hacen peligrosa para mis enemigos y valiosa para mis rivales. No quiero saber nada», dijo ella desesperadamente. «Solo quiero hacer mi trabajo e irme a casa con mi hermana». Algo cambió en su expresión al mencionar a su hermana. «Háblame de ella».
La petición fue tan inesperada que la pilló desprevenida. ¿Qué? ¿Tu hermana? Tienes 3 trabajos para mantenerla. Háblame de ella. Scarlett sintió un nudo en la garganta por la emoción. Se llama Maya, tiene 17 años y está en el último curso de secundaria. Quiere ser médico. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Es brillante, señor Castellano. La primera de su clase, con una beca completa para la Universidad de Miami. Si consigue mantenerse alejada de los problemas durante 8 meses más, y usted se asegurará de que así sea. Lo intento. Las lágrimas le quemaban los ojos. Nuestros padres murieron en un accidente de coche hace 3 años. Ahora solo quedamos nosotros. Leonardo dejó su copa y se acercó. Su expresión se suavizó. ¿Cuál es tu mayor miedo, Scarlett? Que le falle, susurró. Que acabe como... Hizo un gesto vago hacia el mundo que les rodeaba, el peligroso submundo de Miami que se había cobrado tantos futuros prometedores. ¿Como yo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Scarlett lo miró y no vio al temido jefe de la mafia, sino al hombre que le había preguntado quién la cuidaba, que la había hecho sentir hermosa e importante. No eres lo que esperaba, dijo con sinceridad. ¿Qué esperabas? ¿Un monstruo? Su risa fue amarga. La mayoría de los días no te equivocarías. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Victoria Ashford entró como un ángel vengador, con los ojos ardientes de furia. Leo, cariño, tus hombres dijeron que estabas en una reunión, pero yo... Se detuvo en seco cuando vio a Scarlett, y su expresión pasó de la confusión a la ira en un instante. Tienes que estar bromeando, Victoria. La voz de Leonardo tenía un tono de advertencia. No me digas, Victoria. Atravesó la habitación con paso firme, sus tacones de diseño resonando como balas sobre el suelo de mármol. Me enteré de la situación en Turín. Vine a ofrecerte mi apoyo y te encuentro aquí con ella. El veneno en la voz de Victoria hizo que Scarlett se estremeciera. Debería irme. Sí, deberías, Victoria espetó. De hecho, deberías irte muy lejos y no volver nunca más. Ya basta. La voz de Leonardo resonó como un latigazo. Pero a Victoria ya no le importaba su autoridad. Ah, sí, porque desde donde yo estoy parece que estás compartiendo los asuntos familiares con la señora de la limpieza. ¿Tienes idea de cómo se ve eso? ¿Cómo nos hace quedar? ¿A nosotros? La voz de Leonardo era peligrosamente tranquila. Sí, a nosotros. Tu futura esposa, tu socia, la mujer que ha estado a tu lado, la mujer que ha estado a mi lado cuando le ha convenido. Leonardo la interrumpió. La mujer que me ve como una fusión empresarial y nada más. El rostro de Victoria se sonrojó de ira y de algo que podría haber sido dolor. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos construido juntos, todo lo que hemos planeado, todo lo que tú has planeado, corrigió él. Nunca acepté casarme contigo, Victoria. Puede que nuestras familias tengan expectativas, pero yo no recibo órdenes de nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Scarlett se quedó paralizada, viendo cómo 2 personas poderosas se destrozaban mutuamente por cosas que ella no podía ni empezar a entender. Pero podía ver el dolor que se escondía tras la ira de Victoria, la desesperación de una mujer que veía cómo se desmoronaba el futuro que había construido con tanto cuidado. Te arrepentirás, dijo Victoria finalmente, con una voz mortalmente tranquila. Los dos. Se dio la vuelta y salió airosa, dejando a Scarlett sola con Leonardo y el peso de lo que acababa de suceder. La amenaza flotaba en el aire como humo, y Scarlett sabía con certeza absoluta que su vida acababa de complicarse infinitamente. Lo siento, susurró. Leonardo la miró con una expresión que ella no supo descifrar. ¿Por qué? Por causar problemas entre tú y tu prometida. No es mi prometida. Se acercó a ella con una mirada intensa. Y tú no has causado nada, Scarlett. Solo has sacado a la luz cosas que ya estaban ahí. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, sonó su teléfono. Era el tono de Maya. Scarlett respondió sin pensar. ¿Scarlett? La voz de su hermana estaba tensa por el miedo.
Hay unos hombres fuera de nuestro apartamento. Llevan una hora allí, mirando. Scarlett se quedó pálida. ¿Qué tipo de hombres? Trajes caros, coches bonitos. Parecen... La línea se cortó. Leonardo se puso en marcha antes de que Scarlett pudiera procesar lo que estaba pasando. Gritó órdenes por el teléfono mientras cogía su chaqueta, y su fachada de calma se resquebrajó para revelar al hombre peligroso que había debajo. Marco, lleva a 6 hombres a los apartamentos Palmetto de la calle 15. Ahora. No apartó los ojos del rostro de Scarlett mientras hablaba. A cualquiera que no pertenezca a ese lugar, retíralo discretamente. Mi hermana, susurró Scarlett, con las manos temblorosas mientras intentaba volver a llamar a Maya. El teléfono pasó directamente al buzón de voz. Está bien, dijo Leonardo, con voz que transmitía absoluta certeza. La gente de Victoria está observando, no actuando. Está intentando enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Pero incluso mientras preguntaba, Scarlett lo sabía. La amenaza que Victoria había hecho no era en vano. Le estaba mostrando a Scarlett exactamente lo vulnerable que era, lo fácil que era destrozar su mundo cuidadosamente protegido. El tipo de mensaje que dice, ahora estás en mi mundo, lo quieras o no. La expresión de Leonardo era sombría. Lo siento, Scarlett, es culpa mía. ¿Tu culpa? La ira se apoderó de ella a través del miedo. Yo no pedí nada de esto. Solo quería limpiar tu oficina e irme a casa. Lo sé. Su voz era ahora más suave, y cuando él le tomó las manos, ella no se apartó. Pero querer y conseguir son dos cosas diferentes. En el momento en que Victoria vio cómo te miraba, esto se volvió inevitable. ¿Cómo te miraba? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. El pulgar de Leonardo recorrió sus nudillos, y el contacto le provocó una descarga eléctrica en el brazo, como si fueras algo precioso, algo que vale la pena proteger. La confesión la golpeó como un golpe físico. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sus ojos oscuros la cautivaron. Sé que trabajas hasta el agotamiento por tu hermana. Sé que ves a las personas tal y como son, en lugar de solo lo que pueden hacer por ti. Sé que cuando me miraste anoche, no viste a un monstruo. ¿Qué vi? A alguien cansado, dijo él, repitiendo las palabras que ella había dicho la noche anterior. A alguien que ha estado solo tanto tiempo, que ha olvidado lo que se siente al ser visto. A Scarlett se le cortó la respiración. Leonardo, mis hombres están en posición, dijo él, mirando su teléfono. Tu hermana está a salvo, pero tenemos que llevarte a un lugar seguro hasta que pueda ocuparme de Victoria. ¿Ocuparte de ella? ¿Cómo? La pregunta salió más aguda de lo que ella pretendía. La expresión de Leonardo se endureció. Sin embargo, tengo que hacerlo. No. La palabra los sorprendió a ambos por su fuerza. No voy a ser responsable de que hagas daño a alguien por mi culpa. Scarlett, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Ella liberó sus manos de las de él y dio un paso atrás. Esto es exactamente lo que temía. Tu mundo, tus reglas, tu violencia. No voy a formar parte de ello. Ya formas parte de ello. Su voz era monótona. De hecho, en el momento en que Victoria decidió que eras una amenaza, te convertiste en parte de ello. Ya no hay vuelta atrás. La verdad de sus palabras la golpeó como una bofetada. Pensó en Maya, sola y asustada por los hombres que vigilaban su apartamento. Los sueños de su hermana de estudiar medicina, de un futuro más allá de las limitaciones de su barrio. De repente, todo le pareció increíblemente frágil. ¿Qué quieres de mí?, susurró. Quiero que confíes en mí. Se acercó, con una presencia abrumadora en el mejor y en el peor sentido. Quiero que me dejes protegerte a ti y a tu hermana. ¿Qué quiero? ¿Qué quieres, Leonardo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para expresar. Leonardo apretó la mandíbula y por un momento, Scarlett vio más allá de su cuidadoso control al hombre que había debajo, solitario, desesperado y más vulnerable de lo que jamás admitiría. Quiero que me mires como lo hiciste anoche, dijo finalmente,
como si yo mereciera ser salvado. La confesión rompió algo dentro de su pecho. Este hombre poderoso y peligroso que inspiraba respeto a través del miedo le estaba pidiendo a ella, una mujer de la limpieza del lado equivocado de Miami, que lo viera como un ser humano, que lo salvara del monstruo en el que se había convertido. Leonardo, susurró. Antes de que pudiera decir nada más, la puerta de la oficina explotó hacia adentro. Hombres armados con equipo táctico entraron en tropel, apuntando a Leonardo con sus armas con precisión militar. A la cabeza iba un joven de pelo oscuro y mirada fría. Marco Torino, se dio cuenta Scarlett con creciente horror. Vaya, vaya, dijo Marco, con un ligero acento italiano en la voz. El gran Leonardo Castiano, pillado con los pantalones bajados y sin guardia. Leonardo no se inmutó, ni mostró el más mínimo atisbo de miedo. Marco, me preguntaba cuándo reunirías el valor para enfrentarte a mí directamente, en lugar de esconderte detrás de la reputación de tu padre. El rostro de Marco se sonrojó de ira. Mi padre construyó un imperio mientras tú todavía robabas el dinero del almuerzo. Muestra un poco de respeto. El respeto se gana, dijo Leonardo con calma. ¿Qué quieres? ¿Lo que es mío? ¿El cargamento que robaste? ¿El territorio en el que te has estado entrometiendo? Y la mirada de Marco se desplazó hacia Scarlett, y su sonrisa se volvió depredadora. Una disculpa por la falta de respeto que has mostrado hacia mi familia. El cargamento era el pago por los servicios prestados. El territorio estaba abandonado, y yo no pido disculpas a niños que juegan a ser hombres. La mano de Marco se movió hacia su pistola. Cuidado, viejo. Te superan en número y en armas. Ah, ¿sí? La sonrisa de Leonardo era afilada como el cristal roto. Las luces se apagaron. En la oscuridad que siguió, estalló el caos. Los disparos destellaban como rayos. Los fogonazos iluminaban fragmentos de violencia. Hombres gritando, cuerpos cayendo al suelo, el sonido agudo de cristales rompiéndose. Scarlett se encontró presionada contra la pared, con el cuerpo de Leonardo protegiéndola del caos. «Quédate agachada», le susurró al oído, con una voz mortalmente tranquila, a pesar de la guerra que se libraba a su alrededor. Cuando se encendió la luz de emergencia 30 segundos después, la oficina parecía un campo de batalla. Los hombres de Marco estaban en el suelo, inconscientes o peor, y el equipo de seguridad de Leonardo había salido de las sombras como ángeles vengadores. El propio Marco estaba de rodillas, con sangre brotando de un corte en la frente, y la pistola de Leonardo apuntándole a la nuca. ¿Decías algo sobre estar en desventaja? La voz de Leonardo era conversacional, casi amistosa. La bravuconería de Marco se desmoronó. Por favor, solo seguía órdenes. ¿Las órdenes de quién? Las de mi padre. Dijo que te estabas volviendo demasiado grande, demasiado peligroso, que necesitabas que te recordaran cuál era tu lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Bajo su control, susurró Marco. La risa de Leonardo fue fría como el invierno. Tu padre siempre tuvo delirios de grandeza. Dile esto, he sido paciente porque respetaba lo que había construido, pero la paciencia tiene límites y él ha llegado al mío. Apartó la pistola y Marco se relajó aliviado, pero Leonardo no había terminado. Entraste en mi edificio, amenazaste a mi gente y pusiste en peligro a una mujer inocente. Eso tiene consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? La sonrisa de Leonardo era aterradora por su dulzura, del tipo que le recordarán a tu padre porque la gente teme el nombre de Castellano. Asintió a sus hombres, que levantaron a Marco del suelo. Mientras lo arrastraban hacia la puerta, la mirada desesperada de Marco encontró a Scarlett. Esto no ha terminado, dijo con una promesa en la voz que le heló la sangre. ¿Crees que estás a salvo con él? Pregúntale por su primera esposa. Pregúntale qué le pasó a la última mujer que se acercó demasiado. Las palabras golpearon a Leonardo como un golpe físico. Su rostro palideció, luego se sonrojó de rabia, y por un momento Scarlett pensó que podría matar a Marco con sus propias manos. «Sácalo de aquí», dijo entre dientes. Mientras se llevaban a Marco, su risa resonó en el pasillo, cruel y cómplice. Scarlett miró a Leonardo,
y vio el dolor que le habían causado las palabras de Marco, la vieja herida que se había reabierto. Leonardo, dijo en voz baja. Él se volvió hacia ella y la angustia en sus ojos le cortó la respiración. Debería ser. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Leonardo, pero el amor no es suficiente. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. No fue suficiente para salvar a Isabela, y no será suficiente para salvarte a ti. Quizás no necesite que me salven. Ella levantó las manos para cubrirlas de él con las suyas. Quizás necesite vivir. Quizás los dos lo necesitemos. Antes de que él pudiera protestar, ella se puso de puntillas y lo besó. El contacto fue eléctrico, desesperado, lleno de todo aquello contra lo que habían estado luchando. Leonardo gimió contra sus labios. Su resistencia se desmoronó mientras le devolvía el beso con 5 años de soledad y anhelo. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Leonardo apoyó la frente contra la de ella, con los ojos cerrados en señal de derrota. «Vas a destruirme», susurró. «Solo si me dejas». Ella sonrió entre lágrimas. «Pero espero que tú también me destruyas un poco». Scarlett. La puerta de la oficina se abrió de golpe de nuevo, pero esta vez era el inquilino de la izquierda de Leonardo, Marco, con aspecto agitado y urgente. «Jefe, tenemos un problema. Victoria Ashford está abajo con un equipo de agentes federales. Afirma que ha secuestrado a un civil». A Leonardo se le heló la sangre. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «5 minutos, quizá menos». Leonardo se volvió hacia Scarlett con expresión sombría. «Me está obligando a actuar. Si los federales te encuentran aquí después de lo que ha pasado esta noche, te verás envuelta en una guerra entre nuestras familias». «¿Y entonces qué hacemos?» La sonrisa de Leonardo era afilada como una cuchilla. «Le daremos exactamente lo que quiere». Antes de que Scarlett pudiera preguntarle qué quería decir, él ya se había puesto en marcha, dando órdenes a gritos por el teléfono. «Prepara el helicóptero, despeja el tejado y consígueme un coche limpio». «Leonardo, ¿qué estás haciendo?» Se volvió hacia ella y la mirada en sus ojos le aceleró el corazón. «Algo que debería haber hecho en cuanto me di cuenta de que te quería, que es sacarte de aquí, alejarte de Victoria, de Marco, de todo esto». Le acarició la cara con las manos, con voz intensa. «No puedo prometerte seguridad, Scarlett. Mi mundo siempre será peligroso. Pero puedo prometerte que pasaré cada día de mi vida protegiéndote a ti y a Maya. Puedo prometerte que nunca más tendrás que trabajar en 3 empleos. Nunca más tendrás que preocuparte por las facturas o el futuro de tu hermana. Me estás pidiendo que huya contigo. Te pido que confíes en mí, que des un salto de fe con un hombre que ha estado muerto por dentro durante 5 años, hasta que tú lo devolviste a la vida». Scarlett lo miró a los ojos y vio el miedo y la esperanza que se libraban en ellos. Pensó en Maya, en la vida que habían construido juntos, en la seguridad de la invisibilidad a la que estaría renunciando. Pero también pensó en la forma en que Leonardo la miraba, en cómo la hacía sentir especial, poderosa y viva. Y Maya, ella vendrá con nosotros. Una beca completa para cualquier facultad de medicina que quiera, la mejor protección que el dinero puede comprar, un futuro sin límites. Y Victoria. La expresión de Leonardo se endureció. «Victoria tomó su decisión cuando amenazó a tu familia. Ahora vivirá con las consecuencias». El sonido de los ascensores y unos pasos pesados resonaron en el pasillo. El tiempo se acababa. «Necesito una respuesta, Scarlett. ¿Confías en mí?» Miró a ese hombre peligroso y poderoso que le había mostrado un mundo más allá de sus sueños más descabellados. Un hombre que había matado para protegerla, que le había ofrecido todo lo que tenía, que la había mirado como si mereciera la pena salvarla. «No me mires así», dijo ella, repitiendo las palabras que él le había dicho la noche anterior. «¿Cómo? Como si tuvieras miedo de que diga que no». La sonrisa de Leonardo fue brillante, transformadora. «¿Eso es un sí?» «Es un sí a todo», susurró ella, y lo besó de nuevo mientras el sonido de los agentes federales se acercaba. Corrieron juntos hacia el tejado, hacia el helicóptero y hacia un futuro incierto.
Pero por primera vez en años, ninguno de los dos corría solo. 2 años más tarde, Scarlett Castellano estaba en el balcón de su villa toscana, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las colinas onduladas con tonos dorados y carmesí. El anillo en su dedo reflejaba la luz, una sencilla banda de platino que significaba más para ella que todos los diamantes del mundo. Señora Castellano, dijo una voz familiar detrás de ella, áspera por el afecto. Se volvió y encontró a su marido mirándola con la misma intensidad que había tenido aquella primera noche en su oficina. Leonardo había cambiado en los últimos 2 años. Las ojeras habían desaparecido, sustituidas por arrugas de expresión y la paz que da el sentirse verdaderamente visto y amado. Señor Castellano, respondió ella, refugiándose en sus brazos con la naturalidad que da la práctica. Maya ha llamado, dijo él, besándola en la sien. Ha vuelto a sacar una nota excelente en el examen de práctica del MCAT. Scarlett sonrió al pensar en su hermana triunfando en sus estudios de medicina en Harvard, protegida y cuidada más allá de sus sueños más descabellados. Va a ser una doctora increíble. Esa determinación la ha heredado de su hermana. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, contemplando cómo la campiña italiana se sumía en la noche. Victoria había sido arrestada 6 meses después de su huida, acusada de conspiración y racket, cuando sus desesperados intentos por destruir a Leonardo finalmente habían traspasado demasiadas líneas legales. Marco Torino había sido encontrado flotando en la bahía de Biscayne, víctima de la ambición desmedida de su padre. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Leonardo en voz baja. Scarlett pensó en su antigua vida, los 3 trabajos, la preocupación constante, la existencia invisible que había cambiado por este amor peligroso y hermoso. Solo una cosa, respondió. ¿Cuál? Le sonrió con el corazón lleno de picardía y alegría. Que esperé tanto tiempo para mirarte así. La risa de Leonardo resonó en las colinas mientras la hacía girar, ambos finalmente completamente en casa.